Esto es Entiende Medicina y el día de hoy vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Especialmente vamos a hacer una introducción haciendo o centrándonos en que posteriormente vamos a hablar de la farmacología que involucra al sistema nervioso autónomo. Recordemos entonces que el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y uno periférico, que el periférico a su vez tiene una división que involucra al sistema nervioso autónomo, que a su vez se divide en un sistema simpático, uno parasimpático y uno entérico. Recordemos entonces también que el simpático es el que se asocia a huir cuando uno necesita correr, que un ladrón va a venir a atacarlo, que un perro va a venir a morderlo, el simpático se activa. El parasimpático es el de la relajación, el de la siesta, el de la digestión, el del relax. Y el entérico se conoce hoy en día como nuestro segundo cerebro y está ubicado en el sistema digestivo, con una excepción que ya vamos a nombrar más adelante. Algo importante que va a hacer que ustedes destaquen de entre los demás estudiantes es recordar que el sistema parasimpático es muchísimo más selectivo que el simpático. ¿Esto por qué? Básicamente porque cuando nosotros necesitamos activar una función del sistema parasimpático, por ejemplo, ir al baño para orinar, por ejemplo, nosotros sencillamente la señal que se manda es hacia un órgano que es la vejiga y ya. Mientras que cuando nosotros estamos en un modo huir, en un modo peligro, en un modo ayuda, nuestro cuerpo actúa como un megáfono. Y básicamente ese megáfono va a activar muchísimos órganos para que haya una respuesta de que necesito correr. Se va más sangre a los músculos, yo necesito correr, el corazón está latiendo más rápido, los pulmones están expandiéndose más para que yo respire mejor, etc, etc. Si hablamos de la porción eferente, básicamente se trata de recordar que el sistema simpático también es conocido como sistema toracolumbar, que va desde T1 a L2 y tiene una fibra preganglionar que es corta, un ganglio que está cerca a la médula espinal y una fibra posganglionar que suele ser más larga. Por otro lado, el sistema parasimpático o cráneo sacro va desde los pares craneales, involucra pares craneales, hasta S2, S4. Tiene una fibra preganglionar que es bastante larga, el ganglio de relevo que está cerca al órgano efector y una fibra posganglionar que es más corta. Y esto básicamente explica lo que ya habíamos mencionado anteriormente de la selectividad. ¿Qué procesos regula el sistema nervioso autónomo? Entonces recordemos que en el músculo liso básicamente va a ser que yo tenga contracción y relajación. Por ejemplo, cuando tengo contracción. Contracción la voy a tener, por ejemplo, cuando hablamos a nivel intestinal, va a producir contracción y esto produce que yo tenga los cólicos, ¿cierto? A nivel glandular, genera la secreción de las glándulas, tanto endocrinas como exocrinas, es decir, que se active la salivación, que yo si veo un plato de comida muy rico, bla, bla, bla. En metabolismo intermedio tenemos a la glucogénesis. Recordemos que la glucogénesis es la formación de glucógeno a partir de glucosa. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de aminoácidos o lactato. Si hablamos de glucólisis anaerobia, es decir, yo voy a hacer que se degrade la glucosa, pero no voy a producir oxígeno. Glucogenólisis, degradación del glucógeno. ¿Para qué? Para liberar glucosa. Y proteólisis básicamente hace referencia a la degradación de proteínas en aminoácidos. Respuesta al estrés, ya la hemos explicado cuando viene un parcial y uno dice, juepucha, no estudié, pero eso no les va a pasar a ustedes. Y la función cardíaca, básicamente regula el inotropismo. Inotropismo hace referencia a la fuerza. Ojo, porque esto Rincón, yo se los digo porque esto Rincón lo suele preguntar en clase. Entonces, inotrópico básicamente fuerza de contracción. Batmotropismo es excitabilidad. Cronotropismo es la frecuencia cardíaca. Hidromotropismo es la velocidad del impulso cardíaco. ¿Listo? Ahora, esta imagen es clave, es importante, es fundamental y es la base de todo.
Nosotros tenemos tres sistemas, que son el sistema somático, el autónomo y, parasimpático y el simpático. El somático, si ustedes se dan cuenta, básicamente tiene una sola neurona, no está haciendo relevo con absolutamente nada, una sola neurona motora que tiene el neurotransmisor acetilcolina y el receptor ubicado en el músculo esquelético, porque recordemos que el sistema somático es el sistema nicotínico de tipo NM. Esto necesito que lo tengan muy en cuenta porque abajo vamos a hablar de otro tipo de receptor que es el NN. ¿Listo? Pero pues ustedes ya se grabaron que el del músculo somático, el del músculo esquelético y sistema somático es el receptor NM. Perfecto. Cuando hablamos del sistema parasimpático, entonces tenemos lo que ya habíamos mencionado. Tenemos dos fibras, la preganglionar y la postganglionar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? Espérenme, perdón. Ok, se me está trabando la aplicación, ya. Debemos tener en cuenta de que básicamente la fibra preganglionar está liberando el neurotransmisor de acetilcolina y el receptor que recibe este neurotransmisor es el receptor nicotínico de tipo NN. En la fibra postganglionar también está secretando acetilcolina y el receptor muscarínico que lo recibe va a depender. Mafe, ¿por qué va a depender? Porque a partir de acá tengan algo claro. Hay 5 tipos de receptores muscarínicos. Mafe, ¿y de qué depende? Pues a qué receptor va a llegar la fibra. Depende pues de la localización de estos receptores que ya vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Si hablamos del sistema simpático, ahora bien, debemos tener en cuenta que la fibra preganglionar va a secretar el neurotransmisor de acetilcolina. Listo, hasta aquí vamos igual que el sistema parasimpático. ¿Quién lo recibe? Un receptor nicotínico. Bien, ¿cuál? El NN. Hasta aquí igual al parasimpático. Pero acá las cosas cambian, porque su fibra postganglionar, el neurotransmisor que va a secretar es la noradrenalina. Y va a llegar a receptores de tipo alfa o de tipo beta. ¿Listo? Hay dos excepciones. La excepción 1 es que pues se va por una fibra colinérgica simpática que tal como el parasimpático va a liberar acetilcolina y pues va a llegar a receptores de tipo NN. Va a llegar a receptores de tipo muscarínico. ¿Listo? Y acá está. Y la excepción número 2 es que la fibra postganglionar va a liberar acetilcolina, va a llegar a la médula suprarrenal que cuenta con receptores de tipo nicotínico NN y pues ya la médula suprarrenal termina liberando noradrenalina o epinefrina, más epinefrina que noradrenalina, como ustedes lo pueden ver, a la sangre. ¿Vale? Ahora pasemos por nuestro último sistema, que es el entérico, que ya habíamos dicho que era el segundo cerebro. Entonces, para empezar a hablar de este sistema, pues debemos tener en cuenta que nuestro sistema digestivo recibe una inervación extrínseca en el primer tercio que lo compone, es decir, el esófago y la faringe. Aquí pues no tenemos cuerpos neuronales, es decir, si yo le quiero mandar a mi cerebro la señal de que me estoy tomando, una Coca-Cola y que la quiero pasar, yo decido y la paso. Pero de ahí para abajo yo no sé pues mi cuerpo qué está haciendo con la Coca-Cola. Y eso es porque tiene una inervación intrínseca, ¿cierto? Es decir, pues él decide solito, por eso es que se llama segundo cerebro. El sistema nervioso entérico es una red neuronal del tubo digestivo que está involucrada en el control sensoriomotor. Tiene neuronas sensoriales, motoras e interneuronas y se divide en dos, el plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿cierto? El plexo mientérico básicamente está ubicado entre las capas musculares longitudinales y circulares,
¿Qué causa? Causa contracción, causa relajación, es decir, causa el peristaltismo desde el tercio medio del esófago hasta el canal anal. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a recordar? Vamos a recordarlo porque el sistema nervioso, el sistema nervioso mientérico enfocados en el plexo mientérico empieza con una M. Entonces, M de movimiento. ¿Listo? Ahora, si pasamos a hablar del plexo submucoso, el plexo submucoso está ubicado debajo de la mucosa muscular y básicamente pues funciona para la secreción, la absorción y el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo se mantenga bien. Predominan el intestino delgado y el colon porque son básicamente las partes que más necesitan absorber y más secreción tienen. Y no está presente en el esófago ni en el estómago. Lo vamos a asociar porque el plexo submucoso empieza con la letra S, entonces S de secreción. ¿Listo? Para recordarlo. Ahora bien, si pasamos a hablar como tal del sistema parasimpático, debemos tener en cuenta que el sistema parasimpático tiene dos receptores colinérgicos principales que ya mencionamos, los muscarínicos y los nicotínicos. ¿Por qué reciben su nombre? Esto lo explica Rincón, es simplemente una curiosidad y es porque ellos fueron estudiados a partir de dos sustancias tóxicas, de la nicotina que venía pues de la planta del tabaco y de la amanita muscaria que viene a partir de un hongo que pues está presente en Mario Bros. Ahora bien, si hablamos de los receptores muscarínicos, todos están acoplados a proteína G y una clave esencial, una pues memotecnia que yo usaba mucho es que básicamente los receptores muscarínicos impares todos actúan en la vía excitatoria y los receptores muscarínicos pares todos actúan en la vía inhibitoria. ¿Listo? La vía excitatoria básicamente tiene la proteína G sub Q que va a terminar liberando calcio intracelular y como pues en la biología sabemos que hace el calcio principalmente, genera contracción y genera pues secreciones, liberación de neurotransmisores. Por otro lado, la vía inhibitoria está acoplada a la proteína G sub I. Esta va a generar que yo tenga una disminución del AMP cíclico y que se abran los canales de potasio. Es decir, aleja el umbral del potencial de acción, haciendo que pues yo tenga relajación. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, pues básicamente esta es una imagen muy similar a la anterior. Explica exactamente lo mismo. Lo único que voy a hacer énfasis acá es pues dar un ejemplo. Por ejemplo, el receptor M2 está ubicado en el corazón. Yo antes pues solía pensarlo así, era que M2 suena a dos, de dos personas generalmente tienden a sentir amor es igual a corazón. Pero igual realmente es muy sencillo que ustedes aprendan que M2 está en el corazón, entonces pues ya ustedes verán qué memotecnia usan. M2 causa relajación en el corazón. Básicamente le dice al corazón como, oye, bájale 2 rayas, siento que se va a salir y pues nada que ver, ¿sí? Entonces en el corazón M2 actúa haciendo que se relaje. Ahora, vamos a hacer, digamos que una explicación a grosso modo y en la otra diapositiva la expandimos un poquito más de dónde están localizados los receptores muscarínicos. Receptor M1, M4, M5 y realmente también M2 y M3 están en el sistema nervioso central, donde específicamente en la corteza, en el tálamo, en el núcleo ventral anterior, en la sustancia negra y en el hipocampo. ¿Esto qué quiere decir? Para que lo asocien de una vez. Si yo tengo un antagonista colinérgico, es decir, un fármaco que bloquea la acción de la acetilcolina, si yo llegara a bloquear el hipocampo, o sea, si yo llego a bloquear la liberación de acetilcolina a nivel del hipocampo, voy a generar manifestaciones como pérdida de memoria,
¿Sí? Es por esto que, para que lo vayan entendiendo, que un antagonista colinérgico se asocia a estas manifestaciones como la pérdida, bueno, así no era lo que quería hacer, pérdida de memoria. El receptor M2 domina, pues como ya habíamos mencionado, principalmente el corazón. Especialmente está ubicado en las aurículas, pues cerca al marcapasos que dirige el ritmo, la frecuencia cardíaca, y mínimamente se encuentra también en los ventrículos. Y el receptor M3 se encuentra en las glándulas salivales, controlando el babeo que ya habíamos mencionado, en el músculo liso, como habíamos dicho, del intestino, provocando cólicos, y algo fundamental es que también se encuentra en el endotelio. Pero en el endotelio no produce contracción, sino que produce vasodilatación a través del óxido nítrico. Algo muy importante, pues para tener en cuenta para los chicos de fármaco, es que el profesor evaluador siempre pregunta que dónde se encuentra en mayor cantidad el óxido nítrico, si en los vasos de capacitancia o venas, o en los vasos de resistencia como las arterias y las arteriolas. ¿Listo? Entonces, pues uno tiende a pensar que es en los vasos de resistencia, arterias y arteriolas, pero pues para el profesor en cuestión, para que pues busquen un artículo, si lo consiguen, les dejo la tarea. La respuesta correcta es en los vasos de capacitancia, es decir, las venas. Ahora, hablemos de los receptores muscarínicos, ampliando la información, que yo les decía que pues íbamos a ampliar la información de la localización. Como ya les había dicho, M1, M2, M3, M4, M5, estos receptores están presentes en el sistema nervioso central, como ustedes pueden ver. Aisladamente se encuentran en M4 y M5, solo sistema nervioso central. Si ya hablamos de M1, M1 se encuentra a nivel de sistema nervioso central, ganglios autónomos, glándulas gástricas y salivales y nervios entéricos. M2 está sistema nervioso central, miocardio y músculo liso. M3, sistema nervioso central, músculo liso, glándulas y endotelio. Enfoquémonos ahora en M1. Ya habíamos dicho, y recordemos la memotecnia, de que los impares son los excitatorios y que los pares son los inhibitorios. Listo, recordemos eso porque es muy importante. Ahora, si hablamos del receptor M1, básicamente tenemos que va a incrementar, una de sus funciones es que incrementa la función cognitiva. ¿Listo? Y esto es básicamente por lo que ya habíamos mencionado, es que este receptor está presente en la corteza y en el hipocampo, en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Si se activa este receptor, ¿qué hace? Se aumenta el calcio intracelular, se aumenta la excitabilidad neuronal, y esto básicamente ¿qué hace? Mejorar los procesos cognitivos, mejora la atención, mejora la memoria. Otro proceso clave del receptor M1 es que aumenta la actividad convulsiva. Recordemos que hace poquito, literalmente hace nada, yo dije que este receptor aumentaba la excitabilidad neuronal. ¿Y ustedes qué creen que pasa pues si uno aumenta la excitabilidad neuronal? Básicamente, si esto llega a ser excesivo, las neuronas se disparan de forma descontrolada, y ¿esto qué hace? Pues favorecer convulsiones, ¿vale? Listo. Otra función clave del receptor M1 es que reduce la liberación de dopamina y la locomoción. En ciertas regiones del cerebro, la activación de este receptor va a inhibir la liberación de dopamina. Y recordemos que la dopamina es clave para el movimiento. Entonces, si este receptor, la activación de este receptor provoca un bloqueo de dopamina, pues básicamente va a provocar una disminución en el movimiento.
Entonces, menos dopamina, menos movimiento. Otra función clave del receptor M1 es que va a incrementar la despolarización de los ganglios autónomos. Entonces, básicamente, cuando se activa este receptor, va a entrar muchísimo más fácil el calcio y esto va a provocar que haya una despolarización muchísimo más fácil, haciendo que el impulso nervioso transmitido se haga de manera más eficaz. También otra función del receptor M1, si actúan las glándulas, que pues no lo hemos mencionado, es que va a hacer que favorezca la secreción glandular, especialmente, pues como dice ahí, de saliva y de jugo gástrico. ¿Listo? Esto respecto al receptor M1. Ahora vamos a pasar a hablar del receptor M2. Entonces, el receptor M2 básicamente tiene su efecto principal a nivel del corazón, es decir, del miocardio. Cuando se activa va a generar que se disminuya el AMP cíclico, se abren los canales de potasio. Si se abren los canales de potasio, yo tengo una hiperpolarización. Si yo tengo una hiperpolarización, básicamente el corazón, bueno, no el corazón, pero se frena la función cardíaca, es decir, le dicen al corazón: stop, relájese un poquito, mijo. ¿Listo? Ahora, además de actuar haciendo que yo tenga una relajación, el corazón o en el receptor M2 también actúa a nivel del nodo sinusal y va a retardar la despolarización espontánea y pues también provoca hiperpolarización a nivel del nodo sinusal. ¿Esto en qué se traduce? En español significa que el corazón pues va a tardar en generar cada latido y pues va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Ahora, ¿qué hace el receptor M2 a nivel del nodo auriculoventricular? En el nodo AB, el receptor hace que se disminuya la velocidad de conducción. ¿Listo? En las aurículas el corazón, el receptor M2 va a hacer que se disminuya el periodo refractario y la fuerza de contracción. Es decir, disminuye la actividad mecánica auricular. ¿Y esto en qué se traduce? En que básicamente nosotros tenemos un inotropismo negativo. ¿Listo? En los ventrículos el efecto pues llega a ser un poquito más leve, porque recordemos que ya habíamos mencionado arriba que básicamente el receptor M2 actúa más que todo en la aurícula que en los ventrículos. Sin embargo, pues la acción que tienen los ventrículos es que yo tenga una disminución ligera de la contractibilidad, pero pues no es un efecto predominante. El efecto en el músculo liso del receptor M2 es que se contraiga. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo de una vez. Listo, el ejemplo que vamos a usar en cuestión es del medicamento metacolina. La metacolina es un agonista directo de la acetilcolina. Y en este caso pues quiere decir que es un colinomimético y en este caso quiere decir que va a actuar con los receptores muscarínicos. Esto se los estoy explicando pues para que cuando vean el otro video de la otra sesión tengan más o menos una idea, pero créanme que si en este momento ustedes están quedando perdidos no pasa nada porque es solo un ejemplo.
A lo que voy es que la metacolina es un medicamento que termina activando el receptor M2. Y recordemos que el receptor M2 causa contracción del músculo liso. Entonces es aquí donde uno empieza a asociar el uso que le dan a este medicamento con el fundamento fisiológico que tiene. Y es que la metacolina es un medicamento que se usa como prueba. Obviamente pues no se usa en este momento, no crean que a lo mejor pues es algo muy usado. Pero es una prueba para ver o saber si una persona tiene asma. ¿Por qué? Porque básicamente pues le dan este medicamento a la persona y va a hacer que tenga más contracción de lo normal a nivel bronquiolar y eso va a ocasionar que la persona pues no respire bien, ¿sí? Entonces ustedes dirían, pues Mafe, pero si el medicamento causa contracción, pues a cualquier persona que se lo den van a pensar que tiene asma. No, porque pues obviamente yo soy una persona asmática. Si a mí me llegan a dar eso es que es terrible la reacción que tiene o que tendría una persona con asma frente al medicamento. No reacciona igual que el resto. Entonces precisamente por eso es que está contraindicado totalmente en una persona que tenga un broncoespasmo, es decir, que tenga un EPOC o un asma severo, entre otras cosas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a seguir hablando del receptor M2. El receptor M2 también actúa a nivel de los nervios periféricos. Y en los nervios periféricos actúa como autorreactor o heteroreceptor inhibidor. Es decir, reduce o disminuye la liberación de neurotransmisores. Entonces eso hace que se disminuya la transmisión nerviosa, es decir, funciona como un freno a nivel neuronal. En el sistema nervioso central, lo que va a causar es un efecto inhibidor. Entonces si tiene un efecto inhibidor va a causar que yo tenga más temblores, que me dé frío, que tenga hipotermia, que tenga analgesia y todo lo que ustedes relacionen con una disminución a nivel de la actividad pues de las neuronas. Podría ser que yo tenga la pérdida de memoria, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Listo. Vamos a hablar ahora del receptor M3. Listo. Cuando hablamos del receptor M3, básicamente tenemos que este también actúa a nivel del músculo liso. Entonces genera una contracción del músculo liso, especialmente en la vejiga, donde provoca que yo tenga una contracción del músculo detrusor y pues esto favorece que yo tenga la micción, ¿cierto? O en el intestino que produce cólicos. Eso lo he dicho 3 veces, yo creo que ya lo tienen que tener grabado. En las glándulas, el receptor M3 provoca un aumento de las secreciones. Entonces va a provocar que yo tenga cialorrea, es decir, que yo tenga un babeo. Va a provocar que yo tenga una sudoración, que tenga un aumento de las secreciones gástricas, es decir, de los jugos digestivos, etc. En el sistema nervioso central regula el metabolismo. Va a hacer que yo, digamos que regule el apetito. Entonces, que yo incremente la ingesta de alimentos, que se aumente el peso corporal, que tenga más depósitos de grasa, etc, etc. Y esto es importante, ojo. Todo lo que yo les he venido diciendo, pues no crean que se los digo solo porque sí, es importante. Porque es que si uno entiende la fisiología, o sea, si uno entiende este sistema realmente y uno entiende los receptores, ustedes ya van a entender por qué los fármacos actúan de tal manera, que es lo que nosotros queremos. Ya entienden por qué la metacolina actúa así y pues qué efectos negativos puede tener. Si ustedes entienden estos receptores y se los aprenden, van a entender por qué un fármaco que actúa a nivel M3 puede tener de un efecto adverso, por ejemplo, que yo tenga un aumento de peso corporal. ¿Listo? Van a ocasionar una disminución, el receptor M3, de la liberación de dopamina. Recordemos que la dopamina se asocia al movimiento. Si yo tengo una disminución de la dopamina, se disminuye el control motor. Y en el endotelio, pues van a generar que yo tenga
un aumento en la síntesis de óxido nítrico. Va a hacer que se active la óxido nítrico sintasa y pues eso genera vasodilatación. Recordemos que pues para el doctor a nivel de los vasos de capacitancia. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a hablar del receptor M4. Espérenme un segundito, borro acá. Ya van a ver que más adelante voy a aprender cómo usarlo mejor. Entonces el receptor M4 también recordemos que es un receptor de tipo inhibitorio. Si actúa a nivel del sistema nervioso central, termina también siendo un freno del sistema nervioso central, específicamente a nivel presináptico. Y esta inhibición básicamente se va a manifestar como una analgesia, es decir, menos sensación de dolor y una actividad cataléptica. ¿Listo? Listo. Ahora, hay algo muy curioso del receptor M4 y es que puede facilitar la liberación de dopamina. Y la facilita porque está modulando circuitos inhibitorios. Por eso el receptor M4 se ha asociado a trastornos del movimiento e incluso pues a nivel psiquiátrico. ¿Listo? Ahora vamos a hablar del receptor M5. El receptor M5 pues es un receptor que es excitatorio y actúa más que todo como un mediador de la vasodilatación en las arterias cerebrales y en las arteriolas. Básicamente él ocasiona que yo tenga un aumento en el flujo sanguíneo cerebral, es decir, pues es importante en la perfusión cerebral. Listo. Y seguimos ahora con los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos son dos principales, el NN y el NM. Esos ustedes yo creo que ya los deben tener clarísimos porque arriba se explicaron. Receptores NN están ubicados en los ganglios autónomos y en la médula suprarrenal, y los receptores de tipo NM están en la unión esquelética neuromuscular, por eso es que actúan pues en el músculo esquelético. Debemos tener en cuenta que pues estos receptores actúan básicamente siguiendo el principio del movimiento, ¿sí? Tenemos que van a aumentar la permeabilidad del sodio y del potasio. Sodio entra, potasio sale, y la respuesta suele ser excitatoria. En los receptores de tipo NN tenemos pues que va a haber una despolarización y eso va a ocasionar que yo tenga secreción de catecolaminas como lo son la adrenalina, noradrenalina, y que pues eso va a actuar, se va a ir a diferentes receptores como lo son los receptores alfa y los receptores beta, y pues dependiendo de a dónde se dirijan van a tener distintas reacciones, distintos movimientos, distintos procesos. Los receptores de tipo NM pues también son de tipo excitatorio y van a generar que yo tenga una despolarización, esta vez en la placa terminal, y eso genera que pues yo tenga la contracción del músculo esquelético. ¿Listo? Si hablamos de los efectos fisiológicos en el sistema nervioso pues parasimpático, ya hemos mencionado bastantes, pero pues vamos a iniciar. Si hablamos específicamente del sistema nervioso central, tenemos que va a tener efectos en los procesos cognitivos y en la actividad neuronal. Está involucrado en el aprendizaje, en la memoria, específicamente M1, ya lo hemos dicho. Y su no modulación puede provocar una actividad convulsiva. Ahora, va a haber un equilibrio entre la acetilcolina y la dopamina y la función motora. Si yo tengo una sobreactividad de acetilcolina, va a haber un daño dopaminérgico, es decir, voy a tener pues un fallo en el sistema que va a provocar que yo tenga Parkinson. El equilibrio normal es que pues yo tenga igual nivel de acetilcolina, igual nivel de dopamina, entonces la función motora va a estar controlada. Pero si yo tengo que hay una sobreactividad de acetilcolina, la dopamina entonces va a disminuir, y eso va a ocasionar que pues yo tenga precisamente un daño en la función locomotora. Eso ocasiona que yo tenga temblores, alteraciones en la marcha o incapacidad de realizar movimientos, como pues sucede en el Parkinson. Otras influencias que digamos pues
tiene el sistema parasimpático y pues tiene todo lo que hemos explicado, es que va a estar involucrado en el comportamiento, en el estado de ánimo de la persona, en la atención que la misma tenga y en la modulación del dolor a nivel central, es decir, los efectos de analgesia que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora, si hablamos de los efectos que tiene a nivel cardíaco, tenemos que pues generalmente tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos mediados por el receptor M2 que ya habíamos mencionado con anterioridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en el nódulo sinusal va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca. Esto también va a aumentar el periodo refractario, es decir, va a hacer que haya más tiempo entre latido y latido, disminuye la fuerza de contracción a nivel auricular, a nivel ventricular pues también disminuye la contractibilidad, la conducción y la relajación está disminuyendo y pues tenemos una velocidad de conducción disminuida. Esto tiene un riesgo clave y es que pues precisamente a raíz de este medicamento, un efecto adverso, de medicamentos que trabajen con este receptor, uno de los efectos adversos podría ser que yo tenga bloqueos auriculoventriculares siempre y cuando pues las dosis sean mayores a las estándar. Si hablamos de los efectos a nivel endotelial, en la piel y las mucosas ya sabemos que pues se va a activar la sudoración y va a haber dilatación vascular que pues está intentando disipar el calor que el cuerpo concentra. Y en el endotelio va a hacer que se aumente la liberación del óxido nítrico por activación de la óxido nítrico sintasa, haciendo que pues yo tenga la vasodilatación venosa que ya hemos mencionado. Algo por medio de la vasodilatación tenemos la erección. Si hablamos ya digamos del músculo liso como tal, pues tenemos que los efectos van a ser diferentes si hablamos del sistema respiratorio, del útero, del tejido gastrointestinal, del genitourinario y de como tal las glándulas. En el sistema respiratorio tenemos la broncoconstricción, aumenta el tono muscular, aumenta la secreción traqueobronquial. Entonces, por ejemplo, vamos a usar ¿qué medicamentos? ¿Ustedes qué medicamentos creen que usaríamos? Bueno, básicamente se usarían antagonistas colinérgicos. Claro, porque es que si nosotros estamos diciendo que los agonistas específicamente, si pues hacemos mención que actúan sobre los receptores M2, están haciendo broncoconstricción, pues sería muy lógico pensar que entonces un antagonista colinérgico o antagonista, en este caso muscarínico, va a generar una broncodilatación que precisamente permita a las personas con EPOC o asma respirar mejor, ¿cierto? En el útero pues tenemos que va a generar un aumento del tono del músculo liso y va a aumentar la secreción glandular endometrial. Es decir, también puede provocar que yo tenga cólicos. En el tracto genitourinario va a provocar que yo tenga un aumento de la contracción del músculo detrusor, es decir, pues va a hacer que se favorezca la micción. Y si hablamos a nivel del aparato reproductor masculino, va a generar que yo tenga una venodilatación favoreciendo la erección. Algo que quería mencionar acá de una vez, pues como para que ustedes vayan asociando, es que un medicamento muy conocido para el cólico femenino es el bromuro de iosina. Y el bromuro de iosina también es un medicamento que es un anticolinérgico. ¿Listo? Para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Y en el aumento de secreciones, pues nosotros vamos a tener que va a haber un aumento de la secreción salival, lacrimal, sudorípara y nasofaringea. Si hablamos de los efectos que hay en el nivel ocular, yo tengo que va a haber un aumento en la contracción del músculo circular, voy a tener miosis, voy a tener la apertura de los canales de Schwenn y esto provoca que yo tenga un drenaje del humor acuoso. ¿Listo? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, favorece que yo pues vea de cerca, o sea, favorece la visión cercana por una acomodación del cristalino.
Otros efectos que pues tiene el sistema nervioso autónomo es en el reflejo vasovagal. Básicamente pues sabemos que la estimulación de los quimiorreceptores a nivel del callado aórtico, y ojo porque esto también lo pregunta bastante en clase, genera el reflejo vasovagal y pues básicamente hay una actividad simpática compensando este reflejo. Vamos a hablar ahora de la transmisión colinérgica. Para esto empezamos con la materia prima, que va a ser la colina, la cual es reciclada y va a ingresar por medio del transportador CHT. Ingresa y luego tenemos que la mitocondria se encarga de proveer a la acetil-CoA. La colina y la acetil-CoA por medio de la enzima colina-acetiltransferasa se unen y se forma la acetilcolina. Posteriormente vemos que la acetilcolina ingresa a vesículas por medio del transportador BAT, quien usa la energía de protones para empujarla hacia adentro. Luego estas vesículas se unen a las proteínas SNR, quienes la mantienen anclada hasta que haya un potencial de acción. Cuando el potencial de acción ocurre, se da el ingreso de calcio, el cual ocasiona que las proteínas SNR se encarguen de jalar hacia abajo las vesículas que contienen la acetilcolina, permitiendo la liberación de la misma. La acetilcolina en la hendidura sináptica es liberada y se ancla posteriormente en la otra neurona a los colinorreceptores, permitiendo también el ingreso de sodio y ocurriendo la despolarización, es decir, un potencial de acción en caso de que se supere el umbral. Pero obviamente pues esto no puede estar pasando todo el tiempo, no todo el tiempo va a haber acetilcolina disponible, sino que va a llegar la acetilcolinesterasa, quien se encarga de básicamente romper nuevamente la molécula de acetilcolina en colina y acetato. El acetato es excretado por vía urinaria y la colina se recicla y el ciclo vuelve a empezar. Vamos a hablar de los efectos de los fármacos. Fármacos que pueden actuar de forma agonista o antagonista. Agonista aumentando la actividad de la acetilcolina y antagonista disminuyendo la misma. Cuando hablamos de los efectos agonistas tenemos que hay fármacos que pueden inhibir la MAO. Recordemos que la MAO hace referencia a la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que degrada 3 neurotransmisores importantes, que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Entonces yo tengo que hay un fármaco que inhibe, que yo básicamente inhibe a la MAO, que la MAO es algo que degrada estos neurotransmisores, pues voy a tener que ya no va a haber degradación de estas moléculas y como resultado pues aumenta la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Ahora bien, tenemos fármacos agonistas que van a estimular directamente la liberación de la acetilcolina. Fármacos que bloquean la recaptación de la misma, es decir, la misma va a estar más tiempo disponible para su uso. Fármacos que inhiben autorreceptores, fármacos que pues activan los receptores directamente y fármacos que inhiben la acción de la acetilcolinesterasa, es decir, que inhiben que llegue la acetilcolinesterasa a romper nuestra molécula de acetilcolina, de acetato y de colina, ¿cierto? En los efectos antagonistas tenemos que pues hay fármacos que como tal actúan inhibiendo la síntesis de acetilcolina, es decir, actúan en el primer paso. Fármacos que inducen derrame y destrucción de acetilcolina, sea porque se van directamente a activar más a la acetilcolinesterasa. Fármacos que bloquean la liberación de la acetilcolina porque se unen a algún autorreceptor, etc, etc. Y fármacos que bloquean la unión de la acetilcolina a los receptores postsinápticos. ¿Listo? Esto es importante que lo entiendan y que lo entendamos bien. Ya posteriormente, si ustedes tienen una imagen a grosso modo de esta información, cuando la expliquemos nuevamente más adelante a profundidad, se les va a hacer muchísimo más sencilla. Por último, vamos a evaluar nuestro conocimiento, que es nuestra parte favorita de la sesión. Entonces, la metodología va a ser la siguiente. Yo voy a leer la pregunta y las respuestas. Posteriormente voy a temporizar 10 segunditos. Si necesitan más pueden pausar el video, la explicamos, la resolvemos y pasamos a la siguiente. Entonces,
Un paciente con glaucoma de ángulo abierto es tratado con un colinérgico de acción directa. El fármaco produce miosis, lo que facilita el drenaje del humor acuoso. ¿Cuál es el mecanismo molecular subyacente a la contracción del músculo circular del iris? Opción A. Activación de receptores NM que abren canales de sodio y despolarizan la placa neuromuscular. Opción B. Activación de receptores M2 que inhiben la adenilciclasa y disminuyen la AMP cíclico. Opción C. Activación de receptores M1 que modulan la liberación de dopamina en los ganglios autónomos. U opción D. Activación de receptores M3 acoplados a la vía excitatoria. Listo. En este caso la opción correcta se trata de la D, activación de receptores M3 acoplados a la vía excitatoria. ¿Por qué? Recordemos que si hablamos de la contracción del músculo circular del iris, hablamos de contracción de músculo liso. Partamos de ahí. Si partimos de ahí, vamos a descartar en primera opción la opción A, porque me dice activación de receptores NM, que recordemos que eran los del sistema somático, es decir, del músculo esquelético. Se descarta. Los receptores, la opción B me dice activación de receptores M2. Recordemos que los receptores M2 son receptores inhibitorios, por ende son receptores que en vez de contracción causan relajación. La opción C me dice activación de receptores M1 que modulan la liberación de dopamina en los ganglios autónomos. Esto realmente no se asocia con lo que habíamos explicado como tal de cuál era el funcionamiento de los receptores muscarínicos impares mediante los cuales pues ellos causaban la contracción y secreción, ¿cierto? De neurotransmisores. Entonces la opción D termina siendo la correcta porque sí, activación de receptores M3 acoplados a una vía excitatoria es la que va a permitir la contracción, en este caso de este músculo liso. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la diferencia anatómica fundamental que explica por qué el sistema simpático produce respuestas difusas mientras que el parasimpático genera respuestas localizadas y selectivas? Opción A. El sistema parasimpático se origina en la región toracolumbar, permitiendo una inervación más específica de los órganos torácicos y abdominales. Opción B. El sistema simpático utiliza exclusivamente norepinefrina, que tiene un efecto más prolongado en la hendidura sináptica. Opción C. Una fibra preganglionar parasimpática suele sinaptar con una sola neurona postganglionar, ratio 1:1, y esta última es muy corta. O opción D. Las fibras preganglionares parasimpáticas son cortas y sinaptan en ganglios cercanos a la médula espinal. Listo. En este caso la opción correcta se trata de la C. Recordemos que pues esto yo se los dije muchísimo, y es que el parasimpático suele ser muy selectivo, teniendo pues una selectividad de 1:1 en sus fibras, mientras que el simpático es de 1:20. La A se descarta porque el sistema parasimpático es el sistema craniosacro, no toracolumbar. El toracolumbar es el simpático. La opción B se descarta porque el sistema simpático no usa exclusivamente norepinefrina. Recordemos que en su fibra preganglionar libera el neurotransmisor acetilcolina, y posteriormente en las postganglionares por la vía principal sí usa norepinefrina y epinefrina, pero en las vías secundarias puede usar también acetilcolina. Entonces la opción B se descarta. Y la D dice las fibras preganglionares parasimpáticas son cortas. Esto no es cierto, las fibras preganglionares parasimpáticas son largas y sinaptan en ganglios cercanos al órgano efector, no a la médula espinal. Vamos con la siguiente. Un paciente de 70 años con enfermedad de Parkinson avanzada presenta un temblor en reposo muy marcado. Desde una perspectiva neuroquímica, ¿cuál es el desequilibrio en los ganglios basales que contribuye directamente a este síntoma motor? Opción A. Un exceso de dopamina que sobreestimula los receptores D2, inhibiendo la vía indirecta y causando temblor.
Un bloqueo de los receptores M1 en el sistema nervioso central, lo que impide la modulación fina del movimiento. Una deficiencia tanto de dopamina como de acetilcolina, lo que lleva a una falta general de control motor. O una sobreactividad de la acetilcolina debido a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas que normalmente la inhiben. Listo. En este caso la opción correcta es la D. ¿Por qué? Básicamente porque debemos recordar que esto específicamente fue explicado cuando hablamos de los efectos fisiológicos del sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Nosotros hablábamos acá que el sistema nervioso parasimpático tiene un equilibrio de acetilcolina y dopamina normalmente. Y cuando tenemos una sobreactividad de la acetilcolina va a haber una disminución de la dopamina. Eso ocasiona básicamente que yo tenga los síntomas motores como son los temblores, las alteraciones en la marcha y la incapacidad de los movimientos. Listo, eso estaba explícito en la información, en las diapositivas y en la explicación. Sin embargo, ¿por qué descartar las otras? La opción A me dice un exceso de dopamina que sobreestimula los receptores de 2. Recordemos que si hay más dopamina, yo no debería tener problemas motores. De hecho, en teoría, en el Parkinson, pues esto haría que yo tuviera menos problemas motores. Entonces la opción A, bye. La opción B dice un bloqueo de los receptores M1 en el sistema nervioso central, lo que impide la modulación fina del movimiento. Recordemos que los receptores M1 había una parte en la que yo les dije, reducen la liberación de dopamina. Si reducen la liberación de dopamina, hay problemas a nivel motor. Esto con los receptores M1. Si yo tengo un fármaco que bloquea estos receptores, es decir, bloquea esta función, es decir, bloquea la reducción de la liberación de dopamina, es decir, hay más dopamina, entonces pues yo tendría más bien efectos positivos a nivel motor, por ende la B se descarta. La opción C dice una deficiencia tanto en dopamina como de acetilcolina, lo que lleva a una falta general de control motor. Recordemos que para que haya como tal una alteración a nivel del Parkinson, debemos tener una hiperactividad de acetilcolina haciendo que falte la dopamina. Es decir, el sistema está en desequilibrio, no pueden faltar las dos. ¿Listo? Por ende la C, bye. Vamos con la siguiente. Durante un procedimiento experimental se administra un fármaco que bloquea selectivamente el transportador de colina dependiente de sodio en las terminales nerviosas. ¿Cuál sería la consecuencia a largo plazo en la sinapsis colinérgica? Opción A. La acetilcolinesterasa se inhibiría prolongando la acción de la acetilcolina. Opción B. La acetilcolina se acumularía fuera de las vesículas en el axoplasma. Opción C. Se agotaría la capacidad de la neurona para sintetizar nueva acetilcolina. U opción D. Las vesículas sinápticas no podrían fusionarse con la membrana sináptica. 10 segunditos. Listo, en este caso la opción correcta es la C. ¿Por qué? La pregunta nos dice que van a bloquear este transportador. Si bloquean este transportador, la colina no puede entrar. Si la colina no puede entrar, no hay materia prima. Si no hay materia prima, pues nada pasa. O sea, nada, no se puede sintetizar la acetilcolina ni liberarse ni nada de ese proceso sucede. Por ende, la opción C es la correcta. Se agotaría la capacidad de la neurona para sintetizar nueva acetilcolina. Y las otras pues se descartan porque ya vimos que en efecto no son verdad. Vamos con la última. Un paciente con retención urinaria no obstructiva recibe un fármaco colinérgico para estimular la micción. ¿Qué combinación de efectos en el tracto genitourinario es la responsable de la acción terapéutica? Opción A. Contracción del músculo detrusor y contracción de los esfínteres vesicales. Opción B. Relajación del músculo detrusor y contracción de los esfínteres vesicales.
Opción C, contracción del músculo detrusor y relajación de los esfínteres del trígono vesical. U opción D, relajación del músculo detrusor y relajación de los esfínteres vesicales. En este caso, la opción correcta se trata de la C. ¿Por qué? Básicamente porque recordemos que pues yo también se los mencionaba, sin embargo, si no, con un poquito, o sea, con lógica se puede sacar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Uno necesita orinar. Si uno necesita orinar, pues uno tiene que contraer el músculo detrusor de la vejiga para que pues la orina se desplace, y a su vez para que la orina salga pues yo necesito relajar los esfínteres, porque si no los relajo pues no me va a salir la orina. Entonces es una opción coordinada. Esta opción recordemos que se media principalmente por ¿qué receptores? Los receptores M3, los receptores muscarínicos de tipo 3. Hacen que se aumente la presión dentro de la vejiga, haciendo que haya contracción del músculo detrusor y que se relaje pues los esfínteres para permitir la salida de la misma. Por ende, la opción correcta es la opción C, y las demás pues se descartan porque explicada esta se pueden descartar. Contracción del músculo detrusor sí, pero contracción de los esfínteres no, porque eso ocasionaría que pues la orina no salga. Relajación del músculo detrusor, si se relaja el músculo detrusor no puede avanzar hacia los esfínteres vesicales, y si están contraídos yo no voy a tener la micción. Relajación del músculo detrusor ya sabemos que se descarta, porque si se relaja no hay presión que haga que se dirija la orina o se desplace correctamente hacia abajo. Por último, al administrar un agonista muscarínico se observa vasodilatación y una caída de la presión arterial. Sin embargo, en un vaso sanguíneo aislado en el laboratorio y sin endotelio, el mismo fármaco causa vasoconstricción. ¿Cómo se explica esta paradoja? Opción A. El fármaco activa receptores M2 en el músculo liso vascular, causando relajación solo en presencia de endotelio. Opción B. La acetilcolina activa receptores M3 en las células endoteliales que liberan óxido nítrico para relajar el músculo liso, y sin endotelio la acetilcolina actúa directamente sobre los receptores M3 del músculo liso causando contracción. Opción C. La vasodilatación es mediada por receptores nicotínicos en el endotelio, mientras que la vasoconstricción es por receptores muscarínicos en el músculo liso. Y opción D, el sistema nervioso simpático compensa la acción del fármaco in vivo causando vasodilatación, lo cual no ocurre en el laboratorio. ¿Listo? Listo. En este caso la opción correcta se trata de la opción B. Entonces, básicamente la opción B es la correcta porque ya habíamos dicho que en efecto los receptores M3 van a ocasionar en el músculo liso la contracción y en el endotelio por medio de la óxido nítrico sintasa la vasodilatación. ¿Listo? Por ende la opción B es la correcta. Las otras, ¿por qué se descartan? Recordemos que yo cuando les explicaba las funciones del receptor M2 les mencionaba que ellos se encargan de una contracción. Ellos hacen contracción, no relajación. Por ende la opción A se descarta. La opción C dice, la vasodilatación es mediada por receptores nicotínicos en el endotelio. Recordemos que los receptores nicotínicos están NN en ganglios autónomos y médula suprarrenal, NM en unión esquelética neuromuscular. Esto nada que ver. Y la opción D me dice el sistema nervioso simpático compensa la acción del fármaco in vivo causando vasodilatación, lo cual no ocurre en el laboratorio. Eso tampoco tiene que ver, o sea, que haya una vasodilatación no es porque el sistema nervioso simpático esté actuando y esté compensando, es porque hay un agonista muscarínico actuando y está el parasimpático pues ejerciendo su labor y su función. Por ende la opción D pues tampoco podría ser. Y listo, eso fue todo por esta sesión, nos vemos en la próxima. Si quieren encontrar material referente a la introducción del sistema nervioso autónomo,
como apuntes, las diapositivas, las flashcards hechas en Anki, esquemas, tablas comparativas y demás, lo pueden conseguir por medio del enlace ubicado en la descripción.